Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas todas. En esta ocasión volvemos a retomar la dinámica en el canal con un vídeo de estos un poquito más cortos, más reducidos, que me envía Sergio Levín desde Argentina. Él es investigador del CICP y nos plantea, nos muestra los resultados de una investigación que le acompañan desde hace ya bastante tiempo y que en este caso sí que muestra una actualidad rabiante. Pues en realidad está comparando las ondas largas, los llamados ciclos de Kondratiev, con las grandes pandemias que han ocurrido a lo largo de la historia reciente, de tal manera que nos va a tratar de buscar una correlación entre ese movimiento amplio de la economía y estas pandemias, mostrando de manera muy incisiva la importancia económica del COVID-19. Sin mucho más, os dejo con Sergio. Soy Sergio Levín, miembro del CICP de Argentina, y quiero agradecer a Jesús Rojo por la posibilidad de exponer mi trabajo en su sitio. El trabajo que voy a exponer no fue escrito, como decimos en Argentina, con el diario del lunes. Ya a fines del 2019 empecé a trabajar con el ciclo de Kondratiev. En el comienzo de la pandemia, cuando todavía no se habían obtenido las vacunas, escribí una primera versión que con pocas correcciones es la que voy a exponer aquí. En septiembre del año pasado escribí una versión en inglés que presenté ante la International Initiative for Promoting Political Economic Annual Conference. Y ahora para este video actualicé la información hasta junio de este año. El trabajo comienza haciéndose la siguiente pregunta. La magnitud de la crisis económica que se desató durante 2020 y 2021 fue solo debido a la aparición del COVID-19 o ya estaba larvada una crisis que con la aparición de la pandemia ayudó a llevar a la superficie. Sería necio decir que la pandemia misma podría tener pocos efectos económicos. Cualquier condicionamiento natural, una sequía, una inundación, tiene su correlato en una menor producción de mercancías. Pero a diferencia de estos, que solo tienen un impacto en regiones localizadas, el coronavirus tuvo una escala planetaria. Las principales pandemias que en los siglos XIX, XX, XXI causaron más muertes en el mundo fueron la denominada gripe rusa en 1889-1890, 1 millón, la gripe española en 1918-1919 se estima en 50 millones, la gripe asiática en 1957-1958, 1.100.000, la gripe de Hong Kong en 1968-1969, 1 millón, el SIDA desde 1981 a la actualidad se estima en 30 millones, y finalmente llegamos a la actual pandemia, el COVID-19, 6.200.000 muertos hasta fines de mayo de 2022. Es innegable que las cuarentenas que con distintas variantes se han implementado en casi todos los países para contener la pandemia han ocasionado serias pérdidas económicas, pero en este trabajo se estudia en qué contexto. Para eso analizamos los distintos ciclos económicos que se presentan y en particular el llamado ciclo de Kondratiev. En las mediciones encontramos ciclos de distintas duraciones con fases de expansión y de contracción. Así podemos reconocer 3 ciclos. En primer lugar, uno de alrededor de 5 años de promedio denominado comúnmente business cycles. Otro de 10 años de promedio al que Marx denominó ciclo industrial. Y finalmente uno entre 40 y 50 años de duración, del cual Kondratiev fue el primero en señalar su existencia. El enfoque con que se realiza este trabajo es el de Juan Íñigo Carrera, que muestra que la forma cíclica de Kondratiev es inherente a la marcha del proceso de acumulación de capital, y dice que la tasa general de ganancias sube o baja según que la productividad del trabajo crezca más o menos que la composición orgánica del capital que la sostiene.
Cuanto más desarrolla el capital dicha productividad sobre una base técnica dada, mayor tiende a ser el crecimiento relativo de su composición orgánica. En consecuencia, la tasa general de ganancia tiende a caer y por lo tanto a hacerse más lenta la acumulación, avanzándose hacia una crisis de superproducción general del capital imposibilitado de actuar como tal por su baja tasa de valorización. El propio avance hacia la crisis impone al capital social la necesidad de revolucionar su base técnica, engendrando una nueva que haga crecer a la productividad del trabajo por encima del crecimiento de la composición orgánica. Sube entonces la tasa de ganancia y se entra a una fase de acumulación acelerada sobre la nueva base técnica, hasta que ésta va agotando su potencialidad original y el movimiento relativo se va invirtiendo. La acumulación de capital es mundial por su contenido, pero todavía toma forma de procesos nacionales. Como expresión del movimiento cíclico general, nos centramos aquí en el mayor de ellos, los Estados Unidos. Para ello se tomó las series de PBI a precios corrientes y la del índice de precios implícitos de Estados Unidos desde 1790 hasta el primer semestre de 2022, última información semestral publicada por el Bureau of Economic Analysis. El PBI a precios corrientes y a los precios implícitos se le llevó a precios en oro, la expresión más simple del dinero, que sigue siendo el equivalente general. En el caso del PBI a precios corrientes en oro se realizó un ajuste exponencial, obteniéndose una serie sin tendencia que fue llevado a números índice 1790-2022 igual 100. Finalmente, para ambos casos se eliminó el ciclo industrial decenal por medio de una media móvil de 9 años, de manera de obtener como residuo el ciclo de Kondratiev. El resultado, tanto para el PBI como para los precios implícitos, se pueden ver en los siguientes gráficos. Como se observa, las fluctuaciones del PBI y de los precios son similares. Como lo que más nos interesa es en qué momento del ciclo estamos, utilizaremos para el análisis los precios, ya que están libres de las distorsiones que puede introducir la tendencia que se elija para precios y cantidades. Podemos ver en el periodo considerado la existencia de 5 ciclos largos. El primero, en que la fase expansiva culmina al final de la guerra napoleónica, y la depresiva en un largo periodo que va entre 1833 y 1843. El segundo llega a la cima del ciclo alrededor de 1870 y el más bajo a fines del siglo XIX. El tercero llega a lo más alto alrededor de la década del 20, impulsado por la Primera Guerra Mundial, y luego tiene una abrupta caída y la fase depresiva culmina a fines de los 30. El cuarto ciclo también es la Segunda Guerra Mundial, el vehículo para la salida de la crisis. En efecto, en el sistema capitalista, la guerra tiene el papel de destrucción de capital sobrante, aquel que va a ser reemplazado por las nuevas tecnologías, y el de destrucción de la fuerza de trabajo sobrante, y también otro no menor de desarrollar nuevas tecnologías que luego se usarán con fines pacíficos. La fase expansiva culmina a fines de los 60 y tiene su punto más bajo entre principio y mediados de los 80, donde se renueva el ciclo que lleva a su máxima en el 2002 y a partir de entonces se inicia una fase de contracción que dura hasta el presente. La de los 80 es una crisis general de superproducción, como lo fue la de los 30, y se generaron stock invendibles de mercancías con bajas en los precios, y a pesar de eso aumentaba la producción que generaba nuevas bajas de precios.
Pero a diferencia de los 30, afortunadamente no hubo una guerra mundial como forma de expandir la economía. Hasta ahora, la existencia de la bomba atómica pareciera impedirlo, ya que la capacidad de daño es tan grande que iría más allá de las necesidades de destrucción de capital y fuerza de trabajo sobrante. Así, ni en la guerra de Corea, ni en Vietnam, ni en la crisis de los misiles de Cuba, ni en el último enfrentamiento entre Estados Unidos y Corea del Norte, en los que se llegó al límite de la posibilidad de su uso, finalmente no se hizo. Igualmente está sucediendo en la actual guerra entre Ucrania y Rusia. Fue la obsolescencia moral la que permitió el reemplazo del capital fijo por las nuevas tecnologías. Hasta ahora yo había supuesto que lo mismo sucedería con la salida del actual ciclo. La guerra se había desarrollado en ámbitos nacionales como Siria, Afganistán, Yemen, con millones de muertos y gran destrucción, y a nadie le importaba ya que se trataba de fuerza de trabajo sobrante. Sin embargo, el estallido de la guerra en el corazón de Europa entre Rusia y Ucrania hace necesario repensar esto y plantea un nuevo escenario. La tensión entre Serbia y Kosovo, entre Armenia y Azerbaiyán y el crecimiento de los nacionalismos puede llegar a generar nuevas situaciones de conflicto. A esto hay que agregar el agravamiento de la crisis entre China y Taiwán. Como acotación al margen, hay que decir que el papel de los países europeos, España, Italia, Alemania, en la actual guerra es lamentable. El papel de la clase obrera es la que tuvieron Rosa Luxemburgo y Liebknecht y el partido bolchevique en la Primera Guerra Mundial, que fue la de luchar por la paz. Ahora vamos a ver qué pasa con la fuerza de trabajo en distintos momentos del ciclo. Sacando las fluctuaciones cíclicas del business cycle y del ciclo decenal, la tasa de desocupación, que había llegado a un mínimo en 1969 en consonancia con el punto más alto del ciclo Kondratiev, aumenta en forma tendencial hasta 1983, 9,5%. De allí desciende como tendencia hasta el 2000, 4,8%, y crece hasta el 2010, 9,6%. El descenso que se produce hasta 2019, 3,9%, habría que ver si no es parte del ciclo decenal. En el 2020, producto de la pandemia, aumenta hasta el 9% y desciende en el 2021 al 6%, y en la actualidad es alrededor del 3,7% producto de la recuperación post-COVID. En el último ciclo, las industrias se trasladan a países de salario más baratos, en primera instancia a los tigres asiáticos y luego a China. Y si la tasa de desempleo total no es mayor, es porque la ocupación es la rama de servicios. El porcentaje de empleo en la industria baja de 26% en 1991 a 19,8% en 2019 y aumenta en el mismo periodo en servicios de 72,1% a 78,9%. La tasa de desempleo en la producción industrial es en casi todo este periodo superior al total. Al mismo tiempo se produce un aumento del endeudamiento y si solo se considera la deuda pública en relación al PBI, se produce un crecimiento prácticamente continuado, alcanzando en la actualidad un valor superior al que tuvo al final de la Segunda Guerra Mundial. Los momentos de baja de la deuda o de disminución de su tasa de crecimiento son los que terminan en las crisis decenales de 2001 y 2008. Desde 2001, cuando el ciclo económico está en caída, la deuda pública sube. Pero este no es el único capital ficticio.
están las inversiones en acciones en la bolsa y los distintos títulos y derivados. Si se ve esto tomando la relación precio-ganancia del Standard & Poor's 500, se ve que esta crece desproporcionadamente hasta el 2009 y luego cae abruptamente, y a partir del 2012 se renueva el movimiento especulativo a pesar de la crisis. Y en el momento de la pandemia, aunque en los 2 últimos años la relación cae producto de un mayor crecimiento de las ganancias de las empresas que del precio de las acciones. Y aquí volvemos a la pregunta que guía este trabajo. ¿La magnitud de la crisis económica que se ha desatado mundialmente es solo debido a la aparición del COVID-19 y luego a la guerra, o ya estaba larvada una crisis que la aparición de la pandemia ayudó a llevar a la superficie? Y consecuentemente, ¿en qué punto del ciclo de Kondratiev nos encontramos en este momento? En el siguiente gráfico se observa en qué punto los ciclos económicos se produjeron las principales pandemias, y se puede ver que las mismas ocurren en distintos momentos. La gripe rusa cuando se estaba llegando al punto más bajo del siglo XIX. La gripe española cuando se estaba por llegar al punto más alto del auge producido por la Primera Guerra Mundial. La gripe asiática de Hong Kong, muy cerca del punto más alto de la fase expansiva que comienza con la Segunda Guerra Mundial. Y el SIDA, cuando se estaba saliendo de la crisis de los 80. Que estas pandemias produjeron pérdidas económicas no cabe ninguna duda, pero en ninguno de estos casos se le atribuyó ser causa de crisis económicas. Y aquí nos detendremos en los principales avances tecnológicos que hicieron crecer la productividad del trabajo en los últimos 2 siglos. Cuando la crisis del 30, la generalización del petróleo, el reemplazo del carbón como principal fuente de energía, generalización del uso del automóvil, camiones y los aviones como medio de transporte. Las locomotoras diésel comienzan a sustituir a las de vapor, introducción masiva de nuevos avances tecnológicos en la producción agraria, la radio en las comunicaciones, desarrollo de la electrónica que daría origen a las primeras grandes computadoras, descubrimiento de los primeros antibióticos en la medicina, desarrollo de las primeras vacunas contra la gripe y los avances en la industria bélica que luego se usarían en la Segunda Guerra Mundial. En la crisis de los 80 aparecen las computadoras personales y los primeros software, comunicación inalámbrica, aparición de Internet, generalización del uso de satélites artificiales en las comunicaciones, advenimiento de las técnicas de manipulación del ADN en genética, creación de las primeras plantas transgénicas, comienzo del proyecto Genoma Humano, llegada de la multimedia, reemplazo del petróleo por el gas como principal fuente de energía. Si ya estamos cerca del comienzo de un nuevo ciclo, la pregunta es si ya están maduras las nuevas tecnologías que aumentarán la productividad del trabajo. Y la respuesta es que sí. Así, la robotización y la inteligencia artificial son los nuevos desarrollos que ya se están aplicando en distintas áreas. En cuanto a la robotización, que empieza sus primeros desarrollos en la década del 70, ahora tiende a generalizarse con aplicaciones de inteligencia artificial. Así ya tenemos autos eléctricos autopropulsados y en la parte agraria tractores y pulverizadoras robotizadas y manejadas desde un celular o desde una pantalla en una oficina, tambos robotizados y con orden y a voluntad, y en la parte textil su introducción en diferentes procesos que reemplazan el trabajo humano y también su uso en medicina. La inteligencia artificial se basa en algoritmos, por lo tanto en software que pueden correr sobre cualquier hardware con la potencia adecuada,
y así se están desarrollando microprocesadores que pueden manejar de forma más eficaz los algoritmos de inteligencia artificial, como los de aprendizaje profundo. El desarrollo de la computación cuántica es otra de las herramientas. El almacenamiento de información aprovechando la capacidad de codificación del ADN, nuevos desarrollos en biotecnología, la nanotecnología aplicada tanto a la medicina como para la agricultura y la ganadería. En cuanto a la fuente de energía, el panorama no parece tan claro. Nakisinovic en el 2002 planteaba una serie de escenarios futuros en los cuales los más probables aparecían como una mezcla de distintas fuentes, pero donde seguían predominando el gas, el petróleo y en menor medida aparecían las energías alternativas renovables, pero con un desarrollo creciente en el tiempo. El pronóstico que hacía para el 2025 era que el 80% de la energía estaría generada por gas, petróleo, carbón y energía nuclear. Pero en ese entonces todavía no estaba desarrollada la posibilidad de uso de autos eléctricos, no se había abaratado relativamente las energías renovables y por otro lado todavía no estaba desarrollada la técnica del fracking en la extracción de gas y petróleo. Pero a pesar del tiempo transcurrido, sigue siendo el escenario más probable, el entonces pronosticado. El reemplazo de las viejas fuentes de energía por las nuevas es más lento que el de otras tecnologías. Finalmente están todos los avances en comunicaciones, de los cuales las celulares, el 5G lo último, y para los nuevos desarrollos de Internet que permiten el trabajo, la educación, la medicina a distancia. La suposición general era que como la crisis económica fue solo debido al COVID-19, el escenario cercano era que luego de que gran parte de la población mundial estuviera vacunada en un plazo relativamente breve, vendría una rápida recuperación. Esto pareció darse con un corto periodo de recuperación para luego interrumpirse con el comienzo de la guerra. Sin embargo, como planteamos en su momento, lo que podemos suponer es que la salida de la crisis será mucho más larga, sea porque todavía no se llegó al punto mínimo del ciclo o porque vendrá un periodo de estancamiento o de crecimiento muy lento. Falta la destrucción del capital ficticio, tampoco se dio la crisis general de superproducción. El reemplazo del capital fijo por nuevas tecnologías, sea por obsolescencia moral o por su destrucción en guerras locales, no es automático y lleva tiempo. Queda por desarrollar qué sucederá con la fuerza de trabajo sobrante, producto de este proceso. Como decíamos anteriormente, la acumulación de capital es mundial por su contenido, pero todavía toma forma de procesos nacionales. Entonces habría que ver cómo se desarrolló y en qué punto está el ciclo de Kondratiev en el otro ámbito de acumulación que es China. Finalmente, también queda pendiente estudiar las formas políticas que se desarrollarán durante la crisis y durante la renovación del proceso de acumulación de capital. Sin entrar al tema en profundidad, en el caso de los Estados Unidos, la introducción de las nuevas tecnologías permite que vuelvan industrias, ya que deje de tener importancia la baratura de la fuerza de trabajo que hicieron que se radicaran en China y el sudeste asiático. La forma política que representa esto es Trump y el aislacionismo. Sin embargo, hay capitales con nuevas tecnologías que necesitan de la globalización, como por ejemplo Facebook, así que habría que ver hacia dónde evoluciona esta contradicción. Brevemente y como ejemplos, las etapas previas a la crisis y en las crisis son de reflujo de las luchas populares y de auge de las derechas. En el primer ciclo, tras la derrota de Napoleón y de la Revolución Liberal de Riego en España, la vuelta de las monarquías absolutistas y el comienzo de la larga noche de la Santa Alianza. En el tercer ciclo, después de la finalización de la Primera Guerra Mundial, el surgimiento del fascismo y del nazismo. En los 80 del siglo pasado, Reagan y Thatcher. Ahora vemos el auge de las derechas en Europa. Y hasta aquí llegamos. Muchas gracias.